Ministro, decía de que la aprobación reciente de la 7ª extensión del régimen de excepción, esto fue el 9 de agosto, si no más lo recuerdo, uno de los principales argumentos es continuar precisamente extrayendo todos aquellos remanentes que han quedado de los grupos delincuenciales. Sí, como tú sabes, Ernesto, el régimen de excepción tiene sus requerimientos, tiene como gabinete de seguridad. Nos corresponde mes a mes, nosotros antes de llegar a la Asamblea Legislativa, hacemos una exposición de toda la situación general de esta guerra en contra de las pandillas al Consejo de Ministros. Es el Consejo de Ministros quien aprueba solicitar una nueva prórroga a la Asamblea Legislativa y naturalmente en los mismos considerandos de la solicitud de ampliación del régimen se generan todo ese tipo de datos o de información que soportan la solicitud. Ahorita estamos ya transitando sobre la 17ª y como tú has visto y lo puedes notar, la actividad para poder seguir capturando a estos homeboy, a estos colaboradores de las estructuras pandilleriles, pues continúa a nivel nacional. Solo en los últimos 20 años, la cantidad de homicidios que cada uno de esos homeboy ya es un análisis, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, estamos lidiando contra una organización terrorista cuyo centro o todos esos miembros son unos asesinos seriales. Por eso es que cuando nosotros decimos que esta guerra va a terminar hasta que capturemos al último en territorio salvadoreño, es precisamente porque no queremos dejar ningún asesino serial dentro del territorio salvadoreño. Usted lo trajo a la colación. Ese viene siendo como parte también del argumento que ocupa la oposición o los críticos para sostener que detrás de todo esto hay capturas que no deberían de hacerse, ¿no? No, es que no son capturas que no se deben hacer. No. Recuérdate que el principio de cualquier policía del mundo es capturar. Nosotros partimos de una base, ¿ya? Imagínate que a ti en el 2017 te obligan a mover una droga y hay un retén policial, te captura por posesión y tenencia con fines de comercialización. Desde ese momento, que es lo que nosotros hemos hecho, tú ya quedas registrado como colaborador de la clica tal de donde fue el evento que te capturan. Ok. Luego, al año, te vuelven a capturar por lo mismo, llevándole droga a la estructura terrorista. Arranca el régimen de excepción, se abre la guerra frontal en contra de las pandillas. ¿Tú qué eres? No eres homeboy, yo no te tengo como homeboy, te tengo como colaborador de la clica tal. Entonces, ahí es donde viene el trabajo de investigación. Todas estas instituciones tenemos que ordenarnos, conectarnos con lo que estamos enfrentando y ese es como parte también del trabajo y que tenemos que hacer, porque si tú revisas la historia de los últimos 20 años, te vas a encontrar que muchos de los errores que se cometieron en las planificaciones anteriores de mano dura, super mano dura, etcétera, etcétera, hubo un fallón sistémico de uno de los órganos del Estado. Y eso es lo que nosotros estamos permanentemente monitoreando. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, imagínate cómo arranca esta guerra. Arranca como una iniciativa y una declaración de parte del órgano ejecutivo, que inmediatamente tiene una respuesta del órgano legislativo. ¿Ya? En el devenir del tiempo se van sumando y ahora nosotros, desde que implementamos el régimen, tenemos el apoyo de más del 91% de la población. No había una iniciativa que tuviera la capacidad de
integrar esos 3 órganos del Estado. Entonces, es un trabajo que implica, imagínate, más de 65,000 operadores del sistema de justicia, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos monitorear, y ante estos errores poder generar una reacción para poder ir a traer... Y este fue un error entonces del sistema judicial, el caso muy en particular, de ese que estamos hablando. Correcto, pero todos esos errores son los que se investigan para que no se repitan, porque es que esto no es personal, Ernesto. Entonces, no es decir, ya sacaron al funalito, pero este me cae mal y no, esto no es personal. Pero entendería que nosotros no están saliendo, ¿no? No, claro que están saliendo, porque hay 7,000 que han salido. Es que el sistema de justicia, con esos más de 60,000 operadores, es lo que está funcionando, Ernesto. Imagínate lo camaleones que son estos terroristas, que son capaces de disfrazarse incluso de pastores, de gente que debe de estar buscando la fe. Y no sé si te fijaste en el brazo que tenía 666. Que eso es odio, es la conexión con el demonio, que no nos la inventamos nosotros, es mundial. Cualquier persona entiende 666. Pues eso tenía en el brazo. Y si nosotros no fuéramos por los dictados que pretenden hacer estas organizaciones internacionales, no lo tendríamos que tocar. Hombres y mujeres, ¿no? Porque he visto mujeres que también con su mantilla y todo, pero también las muestran tatuadas, ¿no? Por eso es que tú ves cómo ellos se enraizaron en muchas colonias y comunidades. Porque para llegar a ser ese orientador de fe, no es de un día para otro, ¿ya? Pero en muchas también era un mecanismo utilizado para poder generar todo ese dinero que venía producto de las rentas y de las extorsiones. No hay un salvadoreño que quiera ni siquiera por asomo volver a ver a estos terroristas. Y ese es el trabajo que deviene, volviendo a tu pregunta, toda esa presión que estamos haciendo en las ciudades, en los municipios, genera una actividad de huida por parte de estos grupos terroristas hacia las zonas rurales, ¿ya? Y si tú te acuerdas, a finales de julio tuvimos un encuentro con estos grupos terroristas que andaban en la zona rural, que nos lesionan a dos policías, a dos policías, y que gracias a esa... Y después entró el cerco, ¿verdad? Que es en Cabaña, y se activa, ¿no? Es correcto, pero no solo era esa columna de terroristas, que ya los capturaron, que dicho sea de paso, ya los capturamos a todos. Ya Yo vi que eran dos de los que andaban en ese grupo. Que estaban bien armados, ¿no? Se hace una intervención donde se capturan 2, y luego fuera del cerco se van a capturar otros 4 que eran parte de esa columna terrorista que atentó contra la vida de nuestros policías, ¿ya? Y otros obviamente quedaron en el intento de querer lesionar o matar a uno de nuestros policías, y fueron obviamente abatidos por el fuego del Estado. En su momento, tras la intervención, o sea, tras el análisis que estamos haciendo evaluativo de todo el trabajo que se ha llevado a cabo, usted hablaba acerca de la desarticulación que se ha hecho precisamente por el tema del movimiento que estos grupos han tenido específicamente para la movilización de droga, la extorsión, negocios que aparentemente son legales. ¿Cómo está este tema de la extorsión y qué, digamos, qué información tiene usted? ¿Han subido, han bajado, se mantienen? Y el factor concreto, ¿se ha logrado desarticular esa economía delictiva que tenía Ernesto? Sí, Ernesto, se ha logrado. Esto ya está niveles abajo de 1.
¿ya? De abajo de un 10%, perdón, de un dígito, porque naturalmente, como tú sabes, nosotros tenemos diferentes, así como medio ambiente tiene sensores para determinar la lluvia, qué zonas está lloviendo, pues nosotros también utilizamos diferentes sensores, no solo el día a día, el caminar día a día por las comunidades, sino también todo lo relacionado a la distribución de mercancías, de bienes, de productos en las diferentes zonas. Solo te quiero comentar una anécdota. Una de las empresas que tiene más de 60,000 puntos de distribución. Me acuerdo que cuando activamos el régimen de excepción, esta empresa tenía más de 825 puntos a nivel nacional donde entregaba renta. ¿Ya? Nuestra sorpresa que a febrero de este año ya tenían 0. Esta empresa. Me imagino que no es una empresa pequeña, ¿no? No es una empresa pequeña, pero así como esa empresa, tenemos otro tipo de empresas que hacen también el ruteo, la distribución en las diferentes barrios y colonias a nivel nacional, que son como esos sensores. Entonces, por un lado tú tienes el patrullaje a pie, toda la recopilación de información que se hace en las colonias y comunidades, y por otro lado también tienes la información de los distribuidores. A ver, cuéntenme un poquito de la institución que ustedes representan, ¿verdad? Bueno, a ver. Pan American Business School es una institución de educación superior que nace en el año 2000. Estamos ya arribando a nuestros 24 años y dentro de lo que es la línea de visión estratégica que ha tenido la institución, era desarrollar y formar competencias hacia el futuro. Eso fue prácticamente la visión que teníamos desde un inicio. Al contemplar toda la visión a través del tiempo, nos fuimos dando cuenta de que las organizaciones, pero también los países, estaban requiriendo de nuevas habilidades, nuevas competencias, porque el mundo tiene una dinámica que evoluciona prácticamente día a día. Ya los ciclos de cambio hoy en el mundo se dan prácticamente en cuestión de días, semanas, ya no a nivel de años como se buscaba antes. Entonces, la escuela en tiempo real cambia sus programas y en tiempo real también responde a lo que son las necesidades de organizaciones, sectores, gremios y países. Entonces, esa es parte de la visión que tiene Pan American Business School. Es una institución que tiene 19 nacionalidades de estudiantes, trabaja con países, con sectores, con organizaciones en más de 20 países en América Latina y España. El gran desafío es capturar las grandes oportunidades. Algo que hemos visto y que nos llena de ilusión es la mejora sustancial en el ambiente de negocios de El Salvador. Y que eso ha conllevado el generar una estabilidad y una seguridad para innovar, para invertir y para exportar, que quizá ha sido única en mucho tiempo, y queremos, a través de esa educación y formación técnica y tecnológica, poder contribuir al crecimiento del país. Yo creo que eso es básicamente lo fundamental dentro de este gran proyecto, el poder contribuir con habilidades del futuro y capturar todas esas oportunidades de crecimiento. A ver, veamos el país desde la óptica ya interna, ¿no? Sí, mira, realmente cuéntame un poquito. Ha dado pasos importantes y se ha convertido en un referente internacional en materia de atracción de inversión. Estamos viendo empresas en el rubro tecnológico despuntar, buscar El Salvador como un hub prácticamente, ¿no? Como ese país seguro donde pueden venir a invertir. Tenemos empresas del sector cripto, empresas del sector de activos digitales llegando a El Salvador a invertir, porque se presentan oportunidades nuevas en este escenario y nos topamos con tremendas oportunidades en ese desarrollo. El modelo de economía digital ha permitido en otras naciones generar una desproporción increíble en materia económica con relación a los sectores tradicionales.
En esa desproporción me refiero a que la capacidad acelerada que tiene el sector digital de crear riqueza es impresionante y El Salvador va en esa vía. A ver, Bueno, yo creo que... hablar de esa vía, sí, creo que todo el mundo está cambiando, ¿no? Hoy en día. Y nosotros no podemos ser la excepción. O la educación. Sí, yo te diría, Ernesto, que El Salvador tiene hoy las condiciones propicias para ser un protagonista en el desarrollo de competencias. Primero, porque tiene una población muy joven. Ustedes como país siempre han estado en la mira de muchos países y creo que hoy están en un momento, te diría, cúspide, como para poder aprovechar condiciones que pueden favorecer el desarrollo de competencias no solo técnicas, sino tecnológicas, sino que también de áreas en sectores críticos y clave que puedan beneficiar al país. ¿Cómo entro yo en esa dimensión? Yo que estoy viendo el programa y están ustedes acá representando a la universidad, a la escuela, ¿cómo entro yo en esa dimensión de ser, digamos, favorecido y formado por ustedes? Bueno, son varias cosas. Quizá la fundamental es que en el momento de que transmites y vas en este camino de formación educativa a nivel tecnológica, puedes acceder a esas habilidades que te puedan permitir seguir creciendo. Pasar de un salario básico, un salario de entrada de quizá $300, $400, a quizá un salario de $800, a tener habilidades de emprendimiento. Las micro y medianas empresas son las que sostienen la economía de un país, lo tenemos clarísimo. El mundo ya cambió, la realidad ya se transformó. Después de la pandemia hubo un evento post-pandemia y realmente esto es de adaptarse. Los modelos económicos en la micro y pequeña empresa tienen que transformarse a un estándar digital, sin importar el rubro en el que estén, llámese un rubro tradicional, un e-commerce, que puede fácilmente trasladarse a una actividad o una plataforma digital. Son modelos que tienen que sí o sí las empresas modificar, porque como les comento, la realidad es cambiante, es dinámica. El factor tecnológico hoy en las empresas es fundamental. Tenemos ahora herramientas digitales tan poderosas como la inteligencia artificial o el ChatGPT, que prácticamente dentro de lo que se habla, ¿no?, del futuro del trabajo nos va a reemplazar una inteligencia artificial, o qué empresas van a salir del mercado por todos estos modelos de economía acelerada. En esa vía, los que no se suban a esta ola de cambio, lamentablemente van a quedar relegados un poco, pero ahí es donde se abre la oportunidad interesante en El Salvador, porque este dinamismo económico en el que nos subimos en una ola de sí aceptar una criptomoneda como una moneda de curso legal, pero más allá de solo una criptomoneda, sino los activos digitales que ahora en El Salvador ya son válidos y son legales, permiten que las empresas puedan diversificar sus rubros y actividades económicas y trascender las fronteras. Es decir, hablamos de exportación digital. Y esa generación de oportunidades es algo que antes no se tenía y estamos prácticamente en una vía, una dinámica compitiendo con Singapur, con Dubái, en esos parámetros. Lo que pasa es que creo que no hemos todavía entendido el alcance o la magnitud de lo que podemos hacer desde El Salvador. Hay un cambio importante entre el futuro del trabajo y el futuro del empleo. Y cada vez más esa noción de tener un puesto importante en una empresa muy bien pagado está cambiando a tener un proyecto importante en varias empresas de manera temporal. Ya no estamos hablando de empleados, sino personas que participan en proyectos y que van cambiando de proyecto a proyecto, lo que se llama el gig economy, y que se está abriendo un mercado de habilidades del futuro, en el cual las empresas necesitan la habilidad ahora, la utilizan, y después esa misma profesional se va a aplicar esas habilidades a otro proyecto y a otro proyecto. Hay un cambio importante. Ya el mercado laboral se está abriendo más fluido, más abierto, y que el empleado se convierte en un microemprendedor que básicamente aporta su valor en varias empresas y en varios proyectos. Ese es el futuro del trabajo. Bien, realmente la inteligencia artificial se vuelve una herramienta estratégica para el desarrollo de oportunidades. Te pongo un ejemplo. Dentro de los diferentes actores económicos tenemos un clúster aeronáutico en El Salvador, pocos lo conocen,
Pero para que tengan una referencia, el clúster aeronáutico de Baja California genera $3 billones al año, promedio. El Salvador hoy tiene diferentes actores que están generando estos movimientos en factores económicos, y me podrás decir, mira, pero si me estás hablando del clúster aeronáutico, hay que tener una operación aérea para pertenecer. No necesariamente. Cualquier micro o mediana empresa que tenga algo relacionado al tema aeronáutico puede incorporarse en un clúster, desde una empresa que genera una embotelladora de agua, que sabemos que hay una cadena retail que es la que suministra pues una botella tan sencilla como esto. Es decir, que cualquier empresa puede calificarse, pero que requiere habilidades tecnológicas y certificaciones. Un poco aterrizando todos estos grandes temas en algo ya muy particular, muy pragmático. Nuestra propuesta de valor que traemos son básicamente certificados otorgados por una universidad americana, Pan American University, en, por ejemplo, cursos relacionados con ciencia de datos, cursos relacionados, por ejemplo, como se llama Cloud Computing, cursos relacionados con el Internet de las cosas, marketing digital, analítica de datos o analítica de negocios, todas esas capacidades o habilidades del futuro que realmente son transversales prácticamente a cualquier sector, tanto aeronáutica como agricultura. Ahora, imagínate que a partir de este tipo de capacitación en El Salvador se puede utilizar la tecnología básicamente de inteligencia artificial e Internet de las cosas para aplicar lo que se le llama en agricultura de precisión, Precision Agriculture, en el cual básicamente se utiliza la ciencia de datos para identificar cómo una cierta parcela puede maximizar su producción, o cómo a través del Internet de las cosas puedes tú optimizar la distribución de los alimentos, porque a nivel mundial el 25% de los alimentos se pierden en el transporte, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de propuesta de valor que estamos trayendo, una certificación de Estados Unidos, y además de la metodología, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al día de hoy sí hay mucha oferta en el Internet de poder, con un clic, incluso a nivel gratuito. Sin embargo, este tipo de cosas requiere de mucho acompañamiento personal, Ernesto. Una persona para que aprenda cómo analizar datos o cómo incluso codificar, como por ejemplo en Java, necesita mucha práctica, necesita una persona, un mentor tecnológico que lo esté guiando, esté desarrollando esa capacidad y lo lleve sobre todo a utilizar proyectos reales.